En una oportunidad se encontraban perdidos en un desierto un grupo de personas. Para encontrar la salida, se organizaron en dos grandes expediciones. La primera fue la expedición del poder, liderizada por guerreros y hombres de acción. Ellos buscaron la salida a través de grandes señales y hazañas milagrosas. Solo confiaban en la fuerza bruta y los hechos milagrosos. La segunda expedición, la expedición de la sabiduría, liderada por filósofos y académicos. Ellos confiaban solo en su mapa complejo que habían dibujado con ecuaciones y lógica perfecta. Creían que la solución debía ser intelectualmente brillante y sofisticada. Ahí estaban esas dos expediciones tratando de hallar la salida en este desierto. Pero en medio de estas dos expediciones, la del poder y la sabiduría, apareció un humilde mensajero que no era ni guerrero ni tampoco era un filósofo. Él no traía un mapa sofisticado ni una espada poderosa. Él solo traía una brújula antigua y rota con una aguja marcada con una cruz. Los del grupo del poder, al ver este mensajero, se rieron y decían: una brújula vieja y rota. Creemos milagros, no debilidad. Esto es una tontería, esto es un tropiezo. Mas los otros, los del grupo de la sabiduría, también se burlaron y decían: una simple cruz. Queremos lógica. Esto es una locura. Ambas expediciones, confiadas en su propio poder y sabiduría, se estaban hundiendo cada vez más en la arena del desierto. La expedición de poder se agotó en vanos desafíos de fuerza y la expedición de la sabiduría se perdió porque su mapa perfecto estaba basado en una premisa equivocada. Sin embargo, algunos de los más débiles y sencillos que estaban al final de la fila se atrevieron a seguir este mensajero, que no era nada importante para estos hombres de las expediciones. Descubrieron que esa brújula rota, esa cruz, no apuntaba a ningún poder terrenal ni a ninguna sabiduría humana, sino directamente a la verdad que los sacaba del desierto, a la salida. La debilidad del madero fue su única fuerza. Mis hermanos, esta historia es el corazón de este pasaje que hoy vamos a ver. Pablo nos va a recordar en esta sección que la salvación no se encuentra en el poder en que nosotros podemos impresionar. Tampoco la salvación se encuentra en la sabiduría que podamos acumular. Así que nuestro argumento el día de hoy es el siguiente. Recuerda, nuestra salvación solo depende del poder y la sabiduría del Cristo crucificado. Les repito, recuerda, nuestra salvación solo depende del poder y la sabiduría del Cristo crucificado. Y estaré exponiendo este argumento en dos puntos. El primero de ellos lo vamos a ver del verso 18 al verso 25, el cual es poder y sabiduría despreciada por el mundo. Poder y sabiduría despreciada por el mundo. Y el segundo punto que vamos a ver va del verso 26 al verso 31. Poder y sabiduría provisto al débil y necio. Poder y sabiduría provista al débil y necio. Así que, mis hermanos, iniciemos con ese primer punto que va desde el verso 18. Poder y sabiduría despreciada por el mundo. Recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo escribe esta carta para responder a algo que había, o un reporte que enviaron los hermanos de Cloé sobre problemas existentes en la iglesia, y lo vemos allí en el verso 11. El primer problema que trata Pablo es sobre las divisiones de la iglesia, donde se habían creado ciertos partidismos, donde unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, otros decían: yo soy de Cristo. Y es allí cuando Pablo hace una pregunta confrontadora y cuando dice: ¿acaso está dividido Cristo? Eso lo vimos
en el sermón pasado, desde el verso 10 al verso 17, que esta pregunta fue desarrollada. Sin embargo, este tema de la división no termina aquí. Pablo lo va a seguir ampliando y desarrollando con más detalle en el capítulo 3. Pero nos encontramos aquí en esta sección en un gran paréntesis, donde Pablo pretende argumentar y enfatizar algo que dijo al final en el verso 17. Él dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino que a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y es por eso que el verso 18 en adelante pretende explicar esta verdad. Por eso inicia con este conector explicativo. ¿Por qué? Pero es importante, mis hermanos, considerar algo. Corintio era una ciudad griega y los antiguos griegos eran muy aficionados a la filosofía y habían edificado toda su cultura encima de la filosofía. Los griegos estaban enamorados de la sabiduría humana. ¿Y qué es la filosofía? Precisamente eso, amor a la sabiduría. ¿Qué es la filosofía? Amor a la sabiduría humana. Ahora, ¿en qué se basa la filosofía? Bueno, la filosofía proviene de una visión humanista sobre el significado de la vida, sobre el significado del propósito del hombre y su destino. En ella se basan las ideas de lo que está bien y lo que está mal. Del bien y del mal está basado en el raciocinio del hombre y no en Dios. Y precisamente este era el contexto donde nos encontramos en Corinto, una ciudad a la cual estaba rendida a la filosofía. Tanto así que se dice que habían alrededor de 50 grupos o movimientos filosóficos. Cada uno tenía su propio punto de vista acerca del hombre, el significado del hombre, su destino y su relación con los dioses. Había tantas filosofías como filósofos allí en Corinto. Así que había muchas facciones donde habían sus líderes y sus partidarios. Y muy posiblemente, hermanos que habían venido a la fe allá en Corintio, trajeron estas ideas de partidismo, siguiendo anteriormente a sus líderes filosóficos. Ahora querían seguir a líderes en la iglesia como Pablo, Cefas, Apolos, etc. Y es por eso que Pablo trata el tema de la división. Pero también hay que hablar de otro grupo, no solamente de los griegos, hay que hablar también de los judíos, porque dentro de esta cultura había un gran número importante de judíos. Este pueblo esperaba ansiosamente un Mesías poderoso que cumpliese la profecía de restauración. Ellos estaban esperando un líder político, un líder militar. Y hablarles a ellos de un Mesías débil, crucificado, para ellos era una total locura, algo absurdo para ellos. Así que, mis hermanos, así nos encontramos en estas dos posiciones encontradas. Por una parte los griegos, por otra parte los judíos. Y Pablo quería reafirmar ante estas verdades la suficiencia del mensaje del evangelio frente a estas dos corrientes que desestimaban a ese Cristo crucificado. Su propósito, el de Pablo, era dejarles en claro en dónde está radicada la verdadera sabiduría y el verdadero poder, que como veremos no está por ningún lado en los hombres. Así que vayamos por favor al verso 18, dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este verso, mis hermanos, introduce el resto de todo el capítulo, el cual hace un claro contraste entre dos opiniones, entre dos pensamientos. Dice, a los que se pierden, a estas personas que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Estos que se pierden, ellos piensan que el evangelio, que Cristo crucificado es una total locura. Pero está otro grupo en este contraste, los que se salvan. Los que se salvan frente a la palabra de la cruz, esta es poder de Dios. Por un lado, pensamiento de locura y por otro lado es poder de Dios. Así que aquí nos encontramos un contraste entre la locura de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría,
y la sabiduría de Dios que ellos piensan que es locura. Hay un contraste entre la verdadera sabiduría de Dios y la supuesta sabiduría del hombre, entre la supuesta locura de Dios y la verdadera insensatez del hombre. Allí nos encontramos. Ahora, para los que se creen sabios en ellos mismos, la cruz les parece una tontería, una locura total. Así que ellos podrían pensar y preguntarse, ¿qué tan sabio puede ser la muerte de un carpintero judío en una cruz? ¿O qué tan poderoso puede ser la muerte de un hombre débil en una cruz? ¿Qué sentido tenía que Dios se encarnara y viniera a morir en una cruz? Ese podría ser un pensamiento para ellos válido, algo insignificante para ellos, una locura total. Pero según la sabiduría humana, esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero la verdad, mis hermanos, es que la sabiduría humana, por más que parezca atractiva, influyente, poderosa, no tiene ningún poder para salvar. La sabiduría humana no puede salvar a nadie. Son como personas, mis hermanos, cuyo barco se ha hundido en medio de un océano, aunque sus tripulantes sean nadadores olímpicos. Por más que naden, nunca pueden llegar a la orilla por sí mismos. Dependerán de un bote. Y la locura sería que si llegara un bote para rescatarnos y ellos piensan que porque son nadadores olímpicos van a salvarse y desechan el barco, serán perdidos. Entonces, esto es una locura. Esta palabra de la cruz, mis hermanos, es locura. Es una auténtica insensatez. No tiene sentido para los que no creen y solo confían en su propia sabiduría. Pero finalmente, estos se van a perder. Estos se perderán. Aquellos que rechazan a Cristo están en camino a la destrucción eterna. Y es lo que precisamente Pablo ahora va a seguir explicando o ampliando cuando hace una cita de Isaías 24, 14, allí en el verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo recuerda, citando a Isaías, que el pueblo de Israel se había creído sabio en su propia opinión, que tenían un conocimiento superficial de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban lejos de Él. Que ellos tenían un temor reverente delante de Dios, entre comillas, pero realmente eran mandamientos aprendidos, no un corazón encendido. Y por tanto, por tal razón, dice Isaías, que Dios declara que esta sabiduría e inteligencia vacía un día iba a perecer. Esta profecía de Isaías tendrá su cumplimiento final en los últimos días, cuando desaparecerán todas las filosofías y objeciones de los hombres al evangelio. Finalmente Cristo reinará y toda sabiduría humana quedará en cenizas y nada más. Pero mis hermanos, la sabiduría humana no solo será destruida, no solamente será pasajera, sino que no es confiable. La sabiduría humana es inútil en cuanto al conocimiento de Dios y su plan de salvación para los hombres. Es por ello que Pablo continúa su argumento, pero ahora hace algunas preguntas retóricas. Ahí en el verso 20, él pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí Pablo, mis hermanos, como que encierra en tres categorías, como que la sabiduría humana. Vemos por un punto a los sabios, en primer lugar, que representan a los filósofos o pensadores griegos, quienes valoraban la lógica y la razón como el camino supremo hacia la verdad. Pero también vemos en esta pregunta al escriba, que representa a los eruditos y maestros de la ley judías, en quienes se dedicaban su vida entera a entender las escrituras desde su perspectiva y dejando un Dios fuera de la ecuación, queriendo conocer a Dios, pero bajo sus propios términos. Pero en tercer lugar, tenemos al disputador de este siglo. Ellos representan a los que eran hábiles argumentando o tenían una impresionante retórica.
Eran los expertos en ganar discusiones y manipular el lenguaje. Entonces están estas tres personas acá que representan a la sabiduría humana, el sabio, el escriba y el disputador de este siglo. Pero Pablo hace una pregunta y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es como que él le dice, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿Han logrado con sus grandes intelectos conocer realmente a Dios y entender su plan de salvación por medio de su propia razón o estudio? Sabemos la respuesta, no. Así que Dios, mis hermanos, en su sabiduría divina, decidió intencionalmente diseñar un plan de salvación que fuese ofensivo, un plan de salvación que fuese incomprensible para la sabiduría de los hombres a través de la cruz. Con este acto Dios demostró que todo el prestigio, que todo el intelecto y todo el conocimiento humano son simplemente ineficientes y necios para conocer a Dios verdaderamente. La sabiduría humana se autocondena al rechazar la simpleza aparente y la debilidad del evangelio. Es por eso que podemos decir que aquel que ve la cruz como locura está condenado por su propia insensatez. Pero es de resaltar, mis hermanos, que Pablo se está dirigiendo a estos hermanos, a dos grupos de la sociedad, muy específicamente, que ya les comenté al inicio, donde ellos estaban inmersos. Y lo vamos a ver allí en el verso 22. Vamos a saltar un momentico el verso 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí están esos dos grupos, judíos y griegos. O podemos decir de los griegos, los gentiles, aquellos que no eran judíos. Ahora, cada uno de ellos está detrás de algo, según este verso. Los judíos, ¿qué piden? Señales. Eso es lo que piden los judíos. Lo más resaltante para ellos, lo más importante para ellos son los milagros, las demostraciones poderosas. Pero el otro grupo, los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría. Lo más resaltante o lo más importante para ellos es la filosofía, lo intelectual, que tanto sé de las cosas. Así que, si vemos bien, la incredulidad siempre será la razón básica para no aceptar la voluntad y los planes de Dios. Ella se interpone entre la fe, la incredulidad. Y la incredulidad se puede expresar de distintas formas, de muchas formas se puede plantear la incredulidad. Por ejemplo, en el caso de los judíos, quienes querían señales sobrenaturales antes de creer el evangelio. Querían ver antes de creer. Pero si recordamos, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en medio de ellos, de los judíos, hizo muchísimos milagros. ¿Y cuántos creyeron? De la crema innata de los judíos, ninguno creyó. Más bien lo crucificaron. Pero en el caso de los gentiles o los griegos, ellos querían pruebas intelectuales o por medio de sus sabidurías humanas, de sus ideas, de sus percepciones, entender. O sea, que a través de la sabiduría ellos querían creer, pero esto era imposible. Recordemos lo que mi hermano Daniel leyó en Hechos 17, que se presenta el mensaje de la cruz y ante su sabiduría muchos de ellos rechazaron, le dijeron no. Luego hablamos en otro momento acerca de eso. No era un mensaje importante para ellos porque no era un mensaje elocuente que estaban esperando. Pero mis hermanos, a continuación en el verso 23 aparece Pablo o cualquier otra persona con un mensaje. ¿Y cuál mensaje será? Ahí en el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cómo predicaban o qué predicaba Pablo? A Cristo. ¿Y de qué manera lo hacía? Crucificado. Sigue diciendo el verso, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Supongamos que nos topamos con un judío. ¿Cómo reaccionaría ese judío si le dijéramos que su esperanza de salvación está en un Mesías crucificado? Seguramente nos ignoraría, ya que un Mesías crucificado para él se ve débil. Él está esperando un Mesías poderoso que haga señales, milagros. Por lo tanto, un Cristo crucificado para él es un estorbo, es un tropezadero. Pero pensemos ahora que nos topamos con un griego. ¿Cómo reaccionaría este griego si le dijésemos que su esperanza de salvación está en un Salvador crucificado?
seguramente se va a reír de nosotros, seguramente se burlaría de nosotros, ya que esto para él sería una total locura. Él no anda buscando un salvador, él se cree el salvador de su propia vida, pero si llegara a buscar un salvador, él buscaría al filósofo más importante, al sabio que tuviera todas las respuestas a todas las preguntas. Eso buscara un griego, una persona que está basada en su sabiduría. Entonces, mis hermanos, Cristo crucificado representa para los judíos debilidad, pero ese mismo Cristo crucificado para los griegos, para los sabios, es una total locura. Por la búsqueda de poder de los judíos y por la búsqueda de sabiduría de los griegos, Cristo finalmente no tiene ningún tipo de sentido. Cristo para ellos no tiene sentido. Sin embargo, mis hermanos, a continuación en el verso 24 sucede algo extraordinario, algo que no podríamos explicar cómo es que eso sucedió. Dice el verso: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos llamados no son un tercer grupo de personas. Estos llamados salieron de las filas de los griegos, salieron de las filas de los judíos, de sus cosmovisiones, de sus ideas, de sus ideas preconcebidas ante la cruz de Cristo. Pero algo cambió radicalmente en sus vidas. En estos llamados algo cambió. Ahora Cristo dejó de ser débil. Ahora Cristo dejó de ser absurdo. Ahora cobra sentido real en su vida. Ahora Cristo para ello es poder. Ahora Cristo para ello es sabiduría de Dios. Ya no es débil. Ya no es alguien necio. Ya no es alguien loco ese mensaje. Ahora para los llamados algo pasó. Algo cambió. Ahora Cristo es poder. Ahora Cristo es sabiduría de Dios. Todo lo que pudiera estar buscando estos llamados, anhelos, deseos, ahora lo encuentran solo y exclusivamente en Cristo. Esto es ser una vida transformada. Antes de ser llamados, mis hermanos, nosotros andamos por la vida buscando también poder y señales como los judíos. ¿Y lo hacíamos dónde? En el deseo obsesivo de alcanzar una posesión o un estatus más alto para probar nuestro valor y sentirnos plenos. También buscamos buscamos poder y señales a través de cambios externos, la belleza, el lujo, para mostrar que somos los mejores. O también podríamos buscar sabiduría detrás del orgullo intelectual de lograr una profesión, un título universitario para sentirnos mejor o superiores que los demás. O buscamos sabiduría a través del conocimiento para demostrar que sabemos más que los demás. Así nos encontrábamos nosotros, cada uno de nosotros. Íbamos detrás de cosas, pero también rechazábamos a Jesús, igualmente que los judíos, igualmente que los griegos. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, sin excepción, todos, en algún momento de nuestras vidas, le dimos las espaldas a Cristo. Ignoramos su poder, ignoramos su sabiduría. El evangelio de Cristo nos parecía débil, sin sentido, una locura total. Así nos parecía. ¿O no recuerdan cuando nos predicaban? Ya vienen estos evangélicos locos a hablarme de ese mensaje. Ya basta. Recuerdo que uno de mis hermanos, mi hermano Alfonso, le predicaron 5 años consecutivos y él decía que la Biblia es una locura. Decía, pero eso cambió. Dios lo llamó, Dios lo transformó. Ahora para él la Biblia es un tesoro. Y solamente es un cambio que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Aquel que Él llama. Pero un día, mis hermanos, un día, todos nosotros, mis hermanos, ese bendito día, nosotros fuimos llamados. Nosotros fuimos salvados por pura gracia, por medio de la obra sabia, por medio de la obra poderosa de Cristo. Todo cambió desde ese día, de ese bendito día. Todo cambió para nosotros. Abandonamos todas las cosas que buscamos, que estábamos buscando, el poder, señales, sabiduría, conocimiento. Eso quedó a un lado. Ahora nuestra excelencia, nuestro poder, lo que más deseamos es Cristo y solo Cristo y nada más. Es muy probable, mis hermanos, que no podemos explicar cómo eso pasó. Cómo es que veíamos al evangelio como locura y ahora lo vemos como el mejor regalo. No sabemos cómo eso pasó, pero pasó algo que hizo Dios por nosotros para su gloria.
Así que ahora podemos entender palabras que Pablo ha dicho a otras iglesias. Ahora podemos entender, por ejemplo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora el evangelio no es locura, ahora el evangelio para nosotros es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué más? Ahora podemos entender Colosenses 2:1-3, que dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo Cristo y nada más que Cristo. En Él está el poder, en Él está la verdadera y única sabiduría para nosotros. Y gloria sea a Él. Así que el poder y la sabiduría que podemos buscar y hallar, la verdadera, solamente se encuentra en Cristo y en nadie más. Así que toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza podemos depositarlas en Él. Ahora, entre nosotros, seguramente alguien podría preguntar si es totalmente válido. ¿Qué debo poseer para ser llamado? ¿Qué cantidad de libros debo leer para conocer a Dios? ¿O qué capacidad intelectual debo tener para ser salvo? Alguien podría preguntarse eso. Y la respuesta a esto la hallamos en el verso 21, así que vayamos allá. Dice Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie, mis hermanos, absolutamente nadie puede conocer a Dios y ser salvo por su propia sabiduría. Son en los términos de Dios, como dice el verso, en la sabiduría de Dios. Allí está, es que podemos ser salvos, a su manera, a su forma, no a la nuestra. Así que ya ha quedado demostrado que la sabiduría, mis hermanos, humana va a desaparecer. Es inútil y ella no es confiable. Nadie puede conocer a Dios, mis hermanos, en sus propios términos. Son los términos de Dios. Que el mundo le parece que sus términos son locura, y esa es otra cosa, pero son en sus términos. Dios en su sabiduría decidió revelarse a sí mismo por medio de un poder y una sabiduría que viene de Él, por un mensaje aparentemente loco y débil. Ese mensaje es Cristo crucificado. Ahora, ¿por qué el llamado que Dios hace no es una cuestión de poder y sabiduría humana? Porque el llamado de Dios no es una cuestión de yo puedo salvarme a mí mismo, porque no es así. Veamos el verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si llegásemos a encontrar algo débil en Dios, si eso pudiera ser posible, eso sería mucho más fuerte que nosotros. Si llegásemos a encontrar algo necio en Dios, si eso fuera posible, eso necio sería mucho más sabio que todos nosotros. El punto, mis hermanos, es que todo, absolutamente todo en la salvación es obra de Dios, de Él y nada más. Él ha diseñado su plan de salvación de esta manera. Él es más poderoso que nosotros, Él es más sabio que todos nosotros. Y ante estas verdades solamente nos resta es humillarnos, rendirnos. Si su plan fue trazado así, amén, así es. Es lo más sabio, lo más poderoso que podemos tener para nosotros. Aunque el mundo, mis hermanos, desprecie al Cristo crucificado, están despreciando al único poder y la única sabiduría que puede salvarlo. Y si siguen de espaldas a Dios, un día ellos serán destruidos, un día ellos se perderán. La salvación, en definitiva, al exponernos en estos versos, no es por meritocracia. La salvación no es por nuestra sabiduría, no es por nuestras capacidades, porque seguimos a un líder cristiano. La salvación no depende de eso. La salvación depende solo y exclusivamente de Dios. Que a través de la cruz podemos ver el poder y la sabiduría de Dios.
Así que como hemos dicho en el argumento, recuerda, nuestra salvación solo depende del poder y la sabiduría de Dios. Y precisamente este recordatorio es el que ahora Pablo quiere llevarnos y es nuestro segundo punto del verso 26. Poder y sabiduría al débil y necio. Dice el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. A continuación, Pablo hace un llamado. Él invita a los hermanos, pide a los hermanos que miraran, es decir, que consideraran su vocación, que consideraran su llamamiento, que lo tuvieran presente, cómo esto ha pasado, cómo fueron salvos, que lo consideren siempre. Ahora se dirige de manera específica a los hermanos en Corinto. Aunque ellos fueron en un tiempo, como dice el verso, faltas de sabiduría, aunque ellos fueron en un tiempo personas que no eran poderosas, o sea, no ocupaban cargos importantes, o aunque en un tiempo ellos no pertenecían a familias importantes, no eran nobles, fueron llamados a la salvación. ¿Por qué? Por el poder y la sabiduría de Dios que está en Cristo, el crucificado. Es decir, en ningún momento la salvación depende ni dependerá de nosotros, de lo que sabíamos, de lo que teníamos. En ningún momento, y es lo que Pablo le está recordando a los hermanos en Corintio. Dios no anda buscando personas sobresalientes para salvar y hacer su obra. Dios no anda buscando millonarios. Dios no anda buscando atletas famosos o artistas o políticos. La salvación de ellos también es la misma para todos los demás, porque está hecha y está en base a una misma fe, no en méritos, sino en la obra de Cristo. No somos nada, mis hermanos, para que Dios haya decidido salvarnos. Esa es la verdad. Si creíste que viniste a la fe porque Dios vio en ti que ibas a ser una gran persona, elocuente, que Dios vio en ti que ibas a ser un gran empresario. No, mis hermanos. Dios te llamó en la peor debilidad, a todos, no hay excepción. Dios nos llamó en nuestra peor necedad, así Dios nos llamó a todos, no hay excepción, a todos. Porque el que tiene una posición y Dios lo llama, él debe reconocer su miseria delante de Dios para que pueda ser salvo. Así que consideremos algo importante que lo vamos a ver a continuación. Nosotros, mis hermanos, éramos necios. Nosotros, mis hermanos, éramos viles, los menospreciados del mundo. Eso éramos nosotros. Pero Dios lo permitió así. Dios quiso llamar a personas así, con un propósito santo y glorioso. Y lo vamos a ver en el verso o los versos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Si fuiste salvo, mi hermano, mi hermana, no fue porque tenías algún mérito o algo digno que Dios considerara. Si fuiste llamado, era porque eras débil, vil, menospreciado para el mundo. Así Dios te llamó. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el propósito de que fuera así? Dice, porque somos instrumentos de Dios para avergonzar. Dios nos usa para avergonzar a los sabios y poderosos del mundo. Somos nosotros un testimonio vivos en manos de Dios, que Él llama, que Él escoge a quien quiera en la condición que esté para avergonzar a aquellos que se creen Dios ellos mismos. Dios llama a los débiles como nosotros. Dios llama a los que están a un lado para Él avergonzar a aquellos que se creen algo por su propia cuenta. Mis hermanos, no hay nada de que gloriarnos en nosotros mismos, absolutamente nada. Por más bondades que Dios nos ha dado, simplemente debemos agradecer y recordar, como dice Pablo en el 26, considera cómo Dios te salvó. Recuerda siempre de dónde Dios te sacó. No te creas ahora la estrella, no te creas ahora que eres mejor a los demás. No, detente, recuerda quién eras y de dónde Cristo te salvó. Esto no nos da derecho, mis hermanos, ahora a menospreciar a los del mundo, esos pecadores, y tú te crees el mejor. No, detente, tú eras igual un pecador como ellos, un necio, un débil. Tampoco ahora creas que eres mejor que tus hermanos en la fe porque Dios te ha dado más conocimiento. No, detente.
Tú eras un necio, eras un débil, no eras nada y así Dios nos salvó. Pero lo hermoso de Dios, lo glorioso de Dios es que a eso vil, a eso menospreciado, a eso que no tenía sentido, a lo que no éramos nada, Dios desea en su gracia amorosa hacer una restauración completa y es lo que vamos a ver en el verso 30. Dice, mas por Él, ¿por quién? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mis hermanos, lo más maravilloso que nos pudo haber pasado, lo más glorioso que nos pasó, es que siendo necios, siendo débiles, creyendo que el evangelio era locura y eso ha sido transformado, es que Cristo ahora que el Padre nos unió a Cristo, somos unidos a Cristo y eso es excepcional, eso es maravilloso. No solamente Dios nos llama, no solamente Dios nos escoge para avergonzar a aquellos que aún se mantienen en sus posiciones idiotas, sino que ahora Dios nos une a Cristo. Pero no solamente eso, ahora Cristo para nosotros es nuestra sabiduría. Antes era una necedad, pero ahora Cristo es nuestra sabiduría. Ahora Cristo es nuestra justificación. Ahora Cristo es nuestra santificación. Ahora Cristo es nuestra redención. En pocas palabras, ahora Cristo es nuestro todo. Todo es Cristo para nosotros porque Él es el poder y la sabiduría que necesitamos y que la ignorábamos. Veamos cada uno de estos puntos muy brevemente. Cristo es nuestra sabiduría. Él es la verdad revelada y el entendimiento divino. La solución a nuestra insensatez, la solución a nuestra necedad. A ser unidos a Cristo, cuando fuimos unidos a Cristo, Él reemplaza nuestra locura por su sabiduría. De hecho, más adelante, un poquito más adelante, Pablo dice algo maravilloso, que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. ¿No les parece esto glorioso? Ahora que estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Gloria sea a Él. Pero Él sigue diciendo que estando en Cristo, ahora tenemos justificación. Cristo es nuestra justificación. Es decir, ahora somos justos, declarados justos delante del Padre. Éramos incapaces de cumplir la ley, lo que Dios demandaba, pero por Cristo ahora somos declarados justos. Gloria sea a Él. Pero ¿qué más? ¿Eso es suficiente? No, Dios quiere darnos más. Lo otro es la santificación. Dios no nos va a dejar como nos encontró. Dios va a seguir obrando en Él para que nos parezcamos más a Cristo. Ese es el norte de la santificación. Ser más como Cristo y ser menos como nosotros. Pero por último, también tenemos la redención. Estando en Cristo, no solamente tenemos su sabiduría. Estando en Cristo, no solamente tenemos su justificación. No solamente tenemos la santificación, sino que también la redención. Y esta, mis hermanos, es la liberación final y definitiva del pecado, la muerte y la maldición. Y solamente por pura gracia, porque estamos en Cristo. Mis hermanos, todo lo que el creyente es, todo lo que el creyente posee, llámese sabiduría, llámese justicia, llámese santidad, llámese libertad, todo fue únicamente por la obra gloriosa de Dios, que quiso que así fuera. Mis hermanos, lo tenemos todo. Antes no teníamos nada y creíamos que lo teníamos todo, pero estábamos en una bancarrota. Pero Dios quiso llamarnos así en bancarrota para ahora estar en Cristo y recibir todo lo que necesitábamos. Gloria sea Él. Y precisamente, mis hermanos, es allí donde Pablo quiere llevarnos. Que entendamos esta verdad de que consideremos, como dice el verso 26, pero con un propósito, que podamos entender que la salvación es del Señor. Si pudiéramos resumir esta sección, pudiéramos decir que la salvación es del Señor. Y por lo tanto, la gloria es de Él. Y es lo que vemos en el verso 29 y verso 31. Que esta es la finalidad del poder y la sabiduría de Dios revelada, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie, mis hermanos, nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Un necio no puede jactarse ante la presencia de Dios. Alguien que se cree poderoso ante Dios no puede jactarse ante Dios,
porque el verdadero poder y la verdadera sabiduría solamente está en Cristo. Pero dice el verso 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es por ello, mis hermanos, que debemos recordar que nuestra salvación solo depende del poder y la sabiduría del Cristo crucificado. La gloria es de Él y solamente de Él. Y este texto, esta porción, lo que hace es eso, que abramos nuestros ojos, entendamos nuestro pasado, entendamos nuestro presente y entendamos nuestro futuro. Que toda la obra de salvación es solamente gracias al poder y la sabiduría que es Cristo. Para terminar, mis hermanos, quisiera dar algunas aplicaciones breves. Y quiero dirigirme en primer lugar a aquellos que se creen sabios en sí mismos, que se creen poderosos en sí mismos, que están fuera de Cristo, que no están en Cristo. Quiero decirles a ustedes, no sé si recuerdas esa expediciones del principio, esa expedición del poder y la expedición de la sabiduría, que ellos despreciaron a aquel que tenía la verdadera solución, que quizás no era pomposa. Si tú sigues tras este camino de las expediciones del poder o la sabiduría, te vas a seguir hundiendo en la arena del desierto. Pero en primer lugar quiero decirte, reconoce tu autosuficiencia. Reconoce tu autosuficiencia. Deja de confiar en tu propia sabiduría, deja de confiar en tu propio poder, en tu estatus, en tu educación, en tus logros. A los ojos de Dios, esto es necedad. Lo que el mundo idolatra, eso es pasajero. La cruz es la única vía de salvación. No hay otra, no hay otra. En segundo lugar, para aquellos que no están en Cristo, reconoce la verdadera sabiduría. Reconoce la verdadera sabiduría. Lo que parece un sinsentido, lo que parece un tropiezo, como la cruz, en realidad es la manifestación suprema del poder y la sabiduría de Dios. Eso es la cruz. La cruz no es solo un hecho histórico, sino el punto de quiebre donde la sabiduría humana se estrella. La forma en que Dios ha actuado, eligiendo por su cuenta al débil y al necio, demuestra que nadie está excluido por su falta de prestigio. El llamado de Dios está abierto y cualquiera que renuncie a su propio poder, cualquiera que renuncie a su propia sabiduría y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, puede ser salvo por la verdadera sabiduría y por el verdadero poder que es Cristo. Ahora, mis hermanos, quiero dirigirme a ustedes. En primer lugar, sigue confiando en el plan de Dios. Sigue confiando en el plan de Dios. No nos avergoncemos de seguir predicando la cruz. Aunque parezca ridícula y tonta a los del mundo, sigue confiando que es el mensaje que Dios nos llamó a predicar, la cruz de Cristo. En segundo lugar, afianza tu identidad en Cristo. Afianza tu identidad en Cristo. No busquemos, mis hermanos, nuestro valor o poder en títulos, riqueza, sabiduría humana. No hagamos eso. Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra santidad, nuestra santificación, nuestra redención. No intentemos buscar algo más, no intentemos llenarnos de libros y libros y libros para creer que sabemos todo. No está mal que leamos libros. El punto es donde radica tu confianza, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios o en ti mismo. ¿En dónde radica realmente tu interés? En tercer lugar, mis hermanos, recuerda tu llamado. Recuerda cuál es nuestro llamado. No fuimos elegidos, mis hermanos, por ser fuertes o porque éramos sabios. Así no éramos cuando Cristo nos llamó. Fuimos elegidos a pesar de ser necios y débiles. No hay nada en nosotros de lo que podamos jactarnos ante Dios. Por lo tanto, la gloria, solamente la gloria es de Dios. Así que, mis hermanos, vivamos a la altura de nuestro llamado. Recuerda, nuestra salvación solo depende del poder y la sabiduría del Cristo crucificado. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra tan gloriosa, Señor. No hay calificativo para expresar, Señor, lo maravillosa que es tu palabra.
Te podemos simplemente dar gracias por rescatarnos en la condición en la que estábamos, Señor, en necedad, en debilidad. Gracias, Señor, porque así quisiste salvarnos. Gracias, Señor, porque así quisiste rescatarnos, nos llamaste, nos elegiste, nos escogiste, Señor, por lo cual te damos gracias. Señor, y ten misericordia de tantos que se creen fuertes en sí mismos, de tantos que se creen sabios en sí mismos, pero están muy lejos de ti y un día perecerán. De ellos, Señor, ten misericordia como la has tenido con nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.